La pluma del ala de Lucifer. En lo más profundo de un antiguo bosque se encontraba una cabaña abandonada. La gente del pueblo evitaba acercarse a ella ya que se decía que estaba maldita. La leyenda contaba que dentro de la cabaña se encontraba una pluma negra, la pluma del ala de Lucifer. La pluma, según se decía, tenía el poder de conceder cualquier deseo, pero a un alto costo. Aquellos que se atrevieron a usarla se vieron envueltos en una espiral de desgracias y terror. Pero eso no disuadió a aquellos que anhelaban el poder y estaban dispuestos a arriesgarlo todo. Un hombre llamado Samuel, ambicioso y sediento de poder, se aventuró en la cabaña en busca de la pluma del ala de Lucifer. Ignoró las advertencias del pueblo y se adentró en la oscuridad de la cabaña, sintiendo una presencia maligna acechándolo. Encontró la pluma en una vitrina polvorienta, rodeada de objetos antiguos y oscuros. Con manos temblorosas, Samuel tomó la pluma y pronunció su deseo en voz alta: deseo riquezas y poder sin límites. En el momento en que sus palabras abandonaron sus labios, la pluma cobró vida. Una risa siniestra llenó la habitación y una sombra se materializó frente a Samuel. Era Lucifer, el ángel caído, manifestándose para hacer realidad su deseo. Pero la pluma no cumplió su deseo de la manera que Samuel esperaba. Riquezas y poder llegaron, pero a un costo terrible. Una maldición cayó sobre él y su familia. La prosperidad se convirtió en pesadilla, con dinero manchado de sangre y poder corrompido. La vida de Samuel se desmoronó rápidamente. Su esposa murió en circunstancias misteriosas, sus hijos se volvieron locos y su fortuna se evaporó. En cada esquina, la sombra de Lucifer lo acechaba, recordándole el precio que había pagado por su ambición. Atormentado y desesperado, Samuel decidió deshacerse de la pluma y romper la maldición. Pero la pluma se negó a ser separada de él. Estaba ligada a su alma y lo perseguiría hasta el fin de sus días. La maldición se hizo más intensa, llevándolo al borde de la locura. Las noches se volvieron insoportables, plagadas de pesadillas y visiones de sufrimiento. La sombra de Lucifer se convirtió en su compañera constante, susurros malévolos llenando su mente. Finalmente, en un acto desesperado por liberarse de la maldición, Samuel se prendió fuego dentro de la cabaña maldita. Su grito de agonía resonó en el bosque mientras su cuerpo se consumía en llamas. La cabaña quedó reducida a cenizas, pero la pluma sobrevivió, esperando a su próxima víctima. La leyenda de la pluma del ala de Lucifer continúa, advirtiendo a todos aquellos que buscan poder y riquezas fáciles sobre las consecuencias terribles que pueden seguir. Así que, si alguna vez te encuentras con la tentación de buscar la pluma del ala de Lucifer, piénsalo 2 veces y considera si el precio vale la pena. El poder y la riqueza pueden ser seductores, pero a menudo vienen con un alto costo que puede llevar a la perdición.